Bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de Elementos de Contabilidad 1 de la Licenciatura de Administración y Comercialización. Vamos a seguir con más movimientos dentro de la materia. Como se podrán haber dado cuenta en sesiones anteriores, ya estamos llegando más a la parte operativa, más a donde nosotros vamos a enfocarnos en nuestro curso, más darnos más elementos para hacer una contabilidad. Vamos a continuar con más cosas para que ustedes puedan armarse más y puedan empezar a hacer movimientos para llevar a una contabilidad. Bueno, en esta sesión nosotros vamos a empezar a hacer los primeros registros contables, los cuales nos van a ayudar a hacer lo que vimos en sesiones anteriores, los estados financieros. Ahora vamos con las partes operativas, las partes analíticas, como quien dice la parte donde se hace la contabilidad. Bueno, antes que nada vamos a empezar a hacer nuestro repaso. Vamos a ver, o vimos en sesiones anteriores, que había estados financieros básicos y estados financieros. Los estados financieros básicos son 4 tipos, lo que vendría siendo balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación financiera. Cada uno de ellos nos va a dar información relevante sobre la situación financiera de la empresa. Cada uno va a tener diferentes peculiaridades. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar prácticamente a 2, lo que vendría siendo el estado de resultados y balance general que ya vimos en sesiones previas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Esperando que les hayan salido sus estados financieros de las actividades previas. Bueno, en estas actividades ahora vamos a ver algunos estados financieros, como es la balanza de comprobación, pero no es un estado financiero básico. Entonces, pero no es por ello, no deja de ser importante. Vimos que el balance general prácticamente nos va a dar lo que vendría siendo nuestros activos, pasivo y capital. Activo, lo que yo tengo, mis bienes y derechos que tiene la empresa. Pasivo, las deudas con las que yo tengo que pagar. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué obligaciones tengo? Y capital, el patrimonio que tiene la empresa. ¿Cuánto dinero tuvieron que aportar los socios? ¿Cuánto es lo que realmente tuvieron que poner para que la empresa empezara a funcionar? Vimos el estado de resultados, que es un estado financiero básico que nos va a dar lo que vendría siendo las utilidades o pérdidas de un negocio. Enfatizamos que si una empresa tiene pérdidas no significa que esté mal. A lo mejor tiene pérdida porque tiene alguna inversión o algún rendimiento, algo que hizo que le va a redituar una utilidad futura, a 4 o 5 años quizás. Entonces, es por consiguiente, como no se recupera inmediatamente una inversión, puede haber pérdidas durante los primeros años. También una empresa que tiene buenas utilidades, si no hace nada por seguir dentro del mercado, a adaptarse a los cambios que tiene el mismo mercado, puede salir del mercado y puede empezar a presentar pérdidas. Entonces no significa que una empresa que tenga buenas utilidades está muy bien en este momento. Quizás ahorita está bien, pero tiene que ver a futuro hacia dónde va la empresa. ¿Sí? Si nosotros nada más nos dormimos ahorita, nosotros sabemos que tenemos que adaptarnos al mercado. Vimos también las partes, cómo se va interrelacionando el balance general con el estado de resultados. El balance general, ¿sí? Nosotros tenemos una parte dentro del capital, dentro del patrimonio, que vendría siendo la utilidad del ejercicio. Y esa utilidad del ejercicio es el resultado que viene en el estado de resultados. El estado de resultados nos va a mostrar la situación financiera, las utilidades o pérdidas de una empresa por un periodo determinado, es decir, 2007, 2006, 2005, pero solamente por 2007. A diferencia del balance general, que va a empezar su información desde que se origina la empresa hasta este momento. Entonces, vimos prácticamente esas diferencias de tiempo. Los estados de resultados de ejercicios anteriores, es decir, 2005, 2006, 2004, 2003, etcétera, se van a juntar y se van a representar la suma de todos esos estados financieros dentro de una cuenta que se llama utilidades de ejercicios anteriores, dentro del mismo balance general. Pero entonces vamos a tener 2 cuentas,
Utilidad del ejercicio, que va a ser la utilidad o pérdida que se debe de ver reflejada en el estado de resultados del año en curso, y la utilidad de ejercicios anteriores, que van a ser todas las utilidades o resultados que tuvo la empresa durante ejercicios previos. Haciendo esa distinción, todas esas cuentas van dentro del capital contable de la empresa, dentro del patrimonio de la empresa. Vimos también que dentro del capital social de la empresa son las aportaciones que dan los socios, más las utilidades o pérdidas que tiene la empresa. Eso va formando parte del capital contable que tiene la empresa. Capital contable es la suma de todo. Capital social solamente es la aportación que tienen los socios dentro de la empresa. Entonces, la aportación más las utilidades o pérdidas del ejercicio y de ejercicios anteriores nos va a dar un conjunto que vendría siendo el capital contable. Ojo, los dos son capitales. Sin embargo, capital social es la aportación que pusieron los socios o que han puesto los socios, ¿sí? Y capital contable es todo el conjunto de aportaciones, de utilidades, de pérdidas, de resultados, de reservas, etcétera, que tiene la empresa, todo el conjunto del patrimonio de la misma. Vimos que el estado de resultados está conformado por ingresos y egresos. Se acordarán que los ingresos son las ventas, los productos financieros y los otros productos. Y vimos que en la parte de egresos tenemos el costo. ¿Cuánto me está costando mi producto venderlo? Lo que vendrían siendo los gastos que son necesarios para que los departamentos que integran la empresa operen. Sin embargo, no están relacionados directamente con la fabricación de mi producto. Vimos lo que vendría siendo los gastos financieros, que son las comisiones que tienen que pagar para que la empresa pueda operar sus cuentas dentro del sistema financiero. ¿Sí? Vimos lo que vendría siendo otros gastos, que son gastos que no son inherentes a lo que vendría siendo la operación de la empresa, para lo que vendría siendo la producción, pero son gastos extraordinarios que tengo que hacer para que la empresa siga funcionando. Entonces, vimos todas esas operaciones dentro del estado de resultados y vimos cómo se está ahora sí que interrelacionando el estado de resultados, su resultado, dentro del balance general en la cuenta de utilidades del ejercicio y utilidad de ejercicios anteriores para estados de resultados de ejercicios previos. Bueno, vamos a ver un poco más a fondo cómo va a ser nuestra materia a partir de ahorita. Nosotros vamos a manejar una herramienta que es muy útil para nosotros. Se acordarán que en contabilidad existen lo que son las normas de información financiera que vimos en nuestras primeras sesiones. Estas normas de información financiera nos están diciendo que tiene que haber tanto un cargo como un abono, es decir, tiene que haber un equilibrio entre la contabilidad. Lo que se hace en un lado se debe de reflejar en otro. Entonces nosotros vamos a imaginar una balanza en la cual los dos platos están al nivel, están equilibrados. Esa es la idea que nosotros tenemos que guardar en la contabilidad. Y para nosotros, esa balanza la vamos a reflejar por medio de una T. Esa T nosotros la conocemos como una T de mayor. Y esa es una herramienta muy importante para nosotros en contabilidad. Siempre nosotros la vamos a tener en mente, esa herramienta. ¿Y qué nos va a dar esa herramienta? Es como una ficha. Nosotros vamos a tener varias partes. Dentro de esta T que nosotros vamos a imaginar ahorita y vamos a tener en mente, vamos a anotar nosotros el nombre por arriba de una cuenta, ya sea caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, documentos por pagar, etcétera, todas las cuentas que hemos visto hasta ahorita. Aquí en nuestro ejemplo decimos que es caja, pero nosotros es el nombre de la cuenta. Pueden ser N cuentas, ¿no? Dependiendo las cuentas que necesitemos. De un lado de la T, nosotros le llamamos a ese lado el debe y por el otro lado le decimos el haber. Aquí tenemos debe y haber y son los lados que tienen esa T de mayor. También nosotros decimos que si yo escribo un número de un lado, aquí
este número se va a llamar cargo y del otro lado se va a llamar abono. Entonces, siempre que yo escribo un número en el lado del debe, ese número se va a llamar un cargo. Siempre que escriba un número del lado del haber, se va a llamar abono. ¿Qué va a pasar? Que entonces, yo en esta cuenta, yo voy a tener, pues ahora sí que como se dicen, un lado que es el debe y el haber. Un número que va a ser un cargo o un abono. Y entonces yo cuando sume estos cargos y cuando sume estos abonos, el resultado se va a llamar un movimiento deudor y del otro lado se va a llamar un movimiento acreedor. Vamos a ver un poquito más al respecto. Tenemos lo que vendría siendo diferentes tipos de cuentas. Ya vimos la sesión pasada que vendrían siendo cuentas de activo, pasivo, capital del lado del balance. Y lo que vendría siendo resultados, lo que son ingresos y egresos. Vamos a imaginar nosotros nuestro balance. ¿Cómo está conformado nuestro balance? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos un balance en forma horizontal? Ese balance en forma horizontal, de este lado tengo yo mi activo, mi pasivo y mi capital. Lo mismo lo vamos a tener que hacer para nuestra cuenta. De este lado voy a tener mi activo, de este lado mi pasivo y de parte abajo mi capital. Entonces, mis activos siempre van a aumentar con movimientos deudores y mis pasivos y mis capitales siempre van a aumentar con movimientos acreedores. Entonces, vamos a ver un poquito más de eso al rato, no se preocupen. Vamos a ver ahora las cuentas de resultados. Las cuentas de resultados también las vamos a manejar por medio de test. ¿Cómo van a ser? Ingresos y egresos. Igual, se va a manejar igual, cargo y abono. Es decir, un ingreso para que aumente lo voy a tener que abonar. Y un egreso para que aumente lo voy a tener que cargar. La suma de este lado va a ser movimiento deudor y la suma de este lado va a ser movimiento acreedor. No importa el tipo de cuenta, no importa si es resultado o balance, siempre la T va a ser igualita. No va a haber esa diferencia entre si es una cuenta u otra. Siempre va a ser el mismo instrumento. Solamente va a tener diferente cuando aumenta y cuando disminuye. Del lado del activo, ¿sí? Va a aumentar con un cargo. Del lado del pasivo y capital va a aumentar con un abono. Del lado de ingresos va a aumentar con un abono y del lado de egresos va a aumentar con un cargo. Entonces, ya les había dicho, eso se llama, cuando yo tengo equilibrado tanto cargos como abonos, se llama una teoría de la partida doble. Es decir, lo que hago en un lado, lo tengo que ver reflejado en otro. Y por ejemplo, nosotros vamos a hacer nuestra primera operación. Pongan mucha atención, porque ahora vamos a hacer operaciones. Ya no son cuentas como los vimos en sesiones previas. Ahora van a ser ya movimientos. Entonces, vamos a vernos más en la parte operativa, como les había dicho. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Hice un ejemplo. Una empresa empieza operaciones. Todas las empresas deben de iniciar operaciones con lo que vendría siendo una aportación de socios. Y esta empresa aportan dinero los socios y se va directito a una cuenta bancaria para aperturarla. ¿Qué necesito? Pues una cuenta de capital. ¿Por qué? Porque pues están aportando dinero los socios. Posteriormente, pues ese dinero se va a una cuenta de bancos. Y para que yo utilice esa cuenta de bancos, vendría siendo la cuenta específicamente de bancos. Dijimos que el capital, ¿sí? Recordarán que el capital está del lado del abono. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a poner un movimiento para aumentar mi capital de 50,000 pesos. Y viceversa, si yo tengo un abono, tengo que tener un cargo por la misma cantidad o varios cargos que sumen la misma cantidad, 50,000 pesos. Tenemos que tener un equilibrio. Entonces, la siguiente cuenta, que sería bancos, la tengo que afectar, pero del otro lado, ¿sí? Con 50,000 pesos.
con lo que vendría siendo un cargo. Entonces tengo cargo a bancos por 50,000 con abono a capital por 50,000. Y los dos los voy a diferenciar con el número 1 porque es mi primera actividad. Bueno, vamos a ver más. Entonces aquí, como les digo, bancos. ¿Qué pasó con la cuenta de bancos? La cuenta de bancos aumenta con cargos, ¿sí? Y disminuye con abonos. Entonces, cuando yo voy a aumentar la cuenta de bancos, ¿por qué va a aumentar? Pues porque yo voy a realizar un depósito, una transferencia bancaria que me va a estar llegando a mi cuenta para aumentarla, porque estoy cobrando a mis clientes y mis clientes me están depositando en mi cuenta de bancos, o porque simplemente la cuenta está generando intereses que se van a ver reflejados en mis cuentas de bancos. Todos esos movimientos vendrían siendo cargos y esos son los que van a aumentar la cuenta de bancos. Viceversa, ¿cómo se va a disminuir la cuenta de bancos? Pues se va a disminuir con salidas de dinero o comisiones que yo realice, con lo que nosotros diríamos abonos. Ahora, en nuestro cargo de la cuenta de bancos vendrían siendo entonces la suma de todo ellos van a ser un movimiento deudor y la suma de abonos sería un movimiento acreedor. Entonces nosotros tenemos que el lado del cargo aumenta, del lado del abono disminuye, ¿ok? Entonces, vamos con la cuenta de clientes. Clientes recordarán que es una cuenta de activo. Entonces, si es una cuenta de activo, está de este lado ahora sí que de la T, dentro del balance general, ¿se acuerdan? Activo, pasivo y capital. Entonces, como está a este lado, vendría siendo un cargo. Voy a aumentar esa cuenta con cargos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va a aumentar la cuenta? Pues va a aumentar porque yo voy a registrar mis facturas a crédito. Es decir, lo que yo estoy cobrando a mis clientes, yo lo voy a registrar y voy a hacer un cargo de este lado de mi cuenta. Tengo, por ejemplo, que le estoy cobrando intereses de mora a los clientes. Aumenta su deuda de los clientes hacia mí. Entonces, si aumenta su deuda, vendría siendo un cargo. También, por ejemplo, si yo les cobro un envío, un flete, etcétera, que aumenta la deuda del cliente conmigo, entonces vendría siendo un cargo. Ahora, ¿por qué va a disminuir? En viceversa. Si yo aumento mi cuenta con cargos, entonces voy a disminuirla con abonos. ¿Cómo voy a disminuir esa cuenta? Pues a lo mejor el cliente me paga, ¿no? Yo realicé una cobranza y entonces sale de la cuenta de clientes. Entonces sería un abono. O a lo mejor le hago una nota de crédito, ¿no? Por algún X, una disminución de la venta, ¿no? Por una rebaja, un descuento, etcétera, ¿no? Entonces, yo disminuyo, entonces hago un abono. Y con eso nosotros decimos que la suma de cargos me va a dar un movimiento deudor. La suma de abonos me va a dar un movimiento acreedor. Entonces, espero que esté más o menos ahí entendido. Esta cuenta, recordemos entonces que va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos. Vamos con la siguiente cuenta, almacén. Almacén ya vimos que también es una cuenta de balance y va a estar reflejada dentro del activo. Entonces, como está dentro del activo almacén, entonces acuérdense, activo, pasivo y capital. Entonces, activo va a aumentar con lo que serían los cargos y va a disminuir con lo que vendrían siendo los abonos. Si aumenta con los cargos, entonces el almacén va a aumentar. ¿Por qué? Porque pues traigo mercancía y meto la mercancía al almacén. Eso aumenta mi cuenta. ¿Sí? Entonces, pues voy a comprar mi mercancía, o las ventas que yo realice, alguna venta a lo mejor la disminuyeron, no quisieron el producto, me lo regresa mi cliente, yo agarro mi producto y lo meto al almacén. Si meto mi producto al almacén, eso aumenta mi almacén, tengo más productos. Entonces, todos esos vendrían siendo mis cargos del almacén. ¿Cómo se disminuye la cuenta en viceversa? Pues por el costo de ventas. El costo de ventas, ¿cuál sería?
pues lo que está saliendo, ¿no? ¿Cuánto me está costando a mí la mercancía? Si yo metí un artículo que costaba 100 pesos y lo voy a vender, entonces pues la salida de esa mercancía que voy a agarrar y se la voy a dar al cliente, entonces vendría siendo una disminución, un abono. También, por ejemplo, si yo compro mercancía, pues agarro y la meto a mi almacén, vendría siendo un cargo. Pero ¿qué pasa? Esa mercancía venía defectuosa, yo la voy a regresar. Si la regreso, entonces vendría siendo una devolución sobre compra y tengo que registrar un abono porque la mercancía sale, disminuye de mi almacén. A lo mejor, por ejemplo, también una rebaja, no sale mercancía, pero mi compra me costó menos, ya debo menos dinero. Si debo menos dinero, vendría siendo una rebaja. Entonces, si es una rebaja, pues voy a deber menos dinero y mi mercancía me va a costar menos. Entonces, vendría siendo un abono. Acuérdense, la suma de cargos en este caso vendrían siendo movimiento deudor. La suma de abonos en este caso vendrían siendo movimiento acreedor. Esta cuenta, por ser cuenta de activo, aumenta con cargos y disminuye con abonos. Vamos con la siguiente cuenta. Entonces, bueno, ahorita haremos un repaso y no olvidemos que las cuentas de activo aumentan con lo que vendría siendo mis cargos. Y las cuentas, y esas mismas cuentas de activo va a disminuir con los abonos. La suma de cargos se llama movimiento deudor, la suma de abonos se llama movimiento acreedor. Yo esta cuenta es de activo, entonces las voy a aumentar con cargos, las disminuyo con abonos. Entonces, vamos con la siguiente cuenta. Ahora vamos con pasivo. Nuestra primera cuenta que vamos a analizar va a ser proveedores. Entonces, recordemos, activo, pasivo y capital. Entonces, pasivo, ahora voy a aumentar esta cuenta con abonos. Entonces, a diferencia del activo, ahora vamos a hacer diferente, al revés, podríamos decir. ¿Sí? Voy a aumentar con abonos. Y ahí tengo, la cuenta de proveedores aumenta con las facturas de compras. Es decir, si yo compro mercancía, le voy a deber más a mi proveedor. Si le debo más a mi proveedor, pues voy a tener que registrar ese movimiento en mis abonos, porque le debo más a mi proveedor por la compra de mercancía. Ahora, también si yo le debo flete porque me lo llevaron y yo le debo ese movimiento a mi proveedor, me va a cobrar ese flete, entonces vendría siendo un aumento y es un abono. Pero en viceversa, si yo le empiezo a pagar a mi proveedor, ya le voy a deber menos porque hubo un pago. Si disminuye mi deuda, vendría siendo un cargo. Ajá, porque ya le debo. O a lo mejor compré mercancía, registro el abono, pero ya esa mercancía no me gustó, estaba mal, en malas condiciones, la voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a disminuir la cuenta con un cargo. Entonces, fíjense bien, esta cuenta aumenta con abonos y disminuye con cargos. Igual que en la pasada, nosotros la suma de mis cargos vendrían siendo movimiento deudor, la suma de mis abonos vendría siendo movimiento acreedor. Entonces no tengo ninguna diferencia en ese aspecto, solamente que ahorita vamos a aumentar la cuenta con lo que vendría siendo abonos y disminuye la cuenta con lo que vendría siendo cargos. Vamos con la siguiente, capital social. Acuérdense que esta cuenta está dentro del capital contable. ¿Y qué va a pasar? El capital social, entonces acuérdense que es activo, pasivo y capital. Entonces, como es capital, es el mismo caso que el pasivo. Va a aumentar con abonos y disminuye con cargos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, esta cuenta de capital social, vienen los socios y aportan dinero. Si aportan dinero, vendría siendo un aumento porque es un abono. Ajá.
Entonces, a lo mejor, por ejemplo, no nada más al inicio de operaciones. Vienen los socios a mitad de año y que empiezan a aportar, la empresa necesita más dinero y va a hacer una aportación el socio, más de lo que tenía. Entonces agarra y mete más dinero, inyecta más dinero a la empresa y hace una nueva aportación. Y yo tengo que hacer entonces un abono para que la empresa empiece a aumentar su capital. O a lo mejor las utilidades de los ejercicios no la van a retirar en dividendos ni nada por el estilo. Van a hacer una reinversión de utilidades. Voy a cambiar de la cuenta de utilidad del ejercicio y la cambio al capital para aumentar mi capital. Si yo aumento mi capital, entonces vendría siendo un aumento. Entonces, si aumento, vendría siendo un abono. Ahora, ¿qué va a pasar con esta cuenta? ¿Cómo la voy a disminuir? La voy a disminuir por medio de cargos. ¿Cómo vendría siendo el cargo? Pues porque voy a retirar, el socio se retira de la sociedad y va a haber una disminución. Si disminuye, vendría siendo un cargo. Ahora, por ejemplo, si yo al contrario, en lugar de cambiar utilidades, cambio pérdidas, las pérdidas las absorben los socios, ya va a tener menos su aportación. Entonces, si yo reinvierto pérdidas, vendrían siendo un cargo. ¿Por qué? Porque disminuyen mi capital social, que vendrían siendo la aportación de los socios. Y con eso, igual que en las veces anteriores, la suma de cargos es un movimiento deudor, la suma de abonos es un movimiento acreedor. Y tengo en esta cuenta, igual que pasivo, aumenta con abonos y disminuye con cargos. Espero que no tengan ninguna duda al respecto. Vamos a hacer un repaso. Dijimos, las cuentas de pasivo van a aumentar con abonos, pasivo y capital. Las dos tienen el mismo tratamiento. Y van a disminuir con cargos. La suma de cargos es movimientos deudor, la suma de abonos es movimiento acreedor. Estas cuentas van a aumentar de este lado y van a disminuir del otro. ¿Ok? Vamos entonces ahorita a ver lo que son cuentas de resultados. La primera cuenta que vamos a ver es el costo de ventas, que como ustedes recordarán es parte de un egreso. Las cuentas de resultados vamos a tener de dos tipos, ingresos y egresos. Entonces, si es parte de mi ingreso, es costo de ventas. Entonces, yo la voy a tener un aumento con cargos, disminución con abonos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos algunos aumentos y disminuciones. ¿Por qué va a aumentar el costo de ventas? Porque realizo una venta y es lo que me va a costar mi mercancía. ¿Cuánto me cuesta para venderla? ¿Sí? ¿Cuánto me costó a mí? Entonces, ¿y cómo voy a disminuirlo? Pues porque hubo una devolución sobre la venta. El cliente ya no quiso esa venta, ya no quiso ese artículo y me lo regresa. Entonces va a haber menos en la venta, entonces esa cuenta disminuye. Va a haber menos costo de ventas. No se realizó la venta al 100%, hubo una devolución. O, por ejemplo, nosotros a final del año tenemos que cancelar esas cuentas porque recordarán que las cuentas de resultados solamente van a existir por el año. Es decir, 2006 solamente van a tener movimientos de 2006. 2005 va a tener movimientos del 2005. 2004, 2004. Acuérdense que esas cuentas de resultados es por el periodo. Cuando termina el 31 de diciembre, yo tengo que cancelar esas cuentas. ¿Por qué? Porque el siguiente día, que es 1 de enero, corresponde a otro ejercicio. Y entonces, como es otro ejercicio, vamos a tener que cancelar los movimientos anteriores para reflejarlos en utilidades de ejercicios anteriores. Pero eso lo vamos a ver posteriormente, no se preocupen, solamente para que vayan teniendo conocimiento y vayan ahora sí que pensando, ¿no? ¿Por qué se van a cancelar esas cuentas? Entonces, todas las cuentas de resultados se van a cancelar por movimientos de fin de año, ¿no? Porque se termina el ejercicio. Ahora vamos a ver que la suma de cargos es un movimiento deudor. La suma de abonos igual es un movimiento acreedor. No tenemos ninguna diferencia en ese aspecto.
Cargos vendrían siendo aumentos, ¿sí? Abonos vendrían siendo disminuciones. Ahora, repasando lo que vendrían siendo egresos, vamos a ver que esta cuenta vendría siendo con cargos, que va a aumentar, y disminuye con abonos. La suma de cargos es movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor, ¿sí? Aumentos, disminuciones. Ahora vamos con la parte de ingresos. Con la parte de ingresos vamos a encontrar la primera cuenta que vendrían siendo ventas. A diferencia de egresos, se recordarán que egresos está de este lado para aumentar, ¿sí? Ingresos va a estar de este lado. Entonces, aquí en ingresos vamos a encontrar la cuenta de ventas. La cuenta de ventas va a aumentar por abonos. ¿Cómo va a aumentar esta cuenta? Pues porque hice una venta, realmente. Ya, registré mi venta, ya hice la venta, pues estoy registrándola, sería un abono. ¿Por qué va a disminuir? Pues porque la venta a lo mejor no fue el 100%, como vimos en las sesiones previas. A lo mejor hubo una rebaja, una devolución, un descuento, una bonificación, etcétera. O simplemente una cancelación. Ya el cliente no quiso realizar la venta y pues me regresa todo mi producto. Si me regresa todo el producto y es una cancelación, pues tengo que disminuir la cuenta. Entonces, si disminuyo la cuenta, vendría siendo por un cargo, ¿ok? Y también esta cuenta se tiene que cancelar al final del ejercicio. ¿Por qué? Porque pues es una cuenta que va a reflejar solamente movimientos del ejercicio, del año. Entonces, venimos con el mismo procedimiento. La suma de cargos es movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Esta cuenta aumenta con abonos y disminuye con cargos. Y entonces tenemos aquí una lámina de repaso que todo lo que vendrían siendo ingresos van a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos. La suma de cargos es movimiento deudor, la suma de abonos es movimiento acreedor. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean más estos movimientos. Empezamos con el número 1. La empresa Cara Feliz empieza operaciones y realiza una primera aportación de sus socios. Entonces, por 50,000 pesos, la cual se va a utilizar para abrir una cuenta bancaria. Ya habíamos visto esta operación hace rato, pero vamos a reforzarla. Tenemos cargo a bancos por 50,000 pesos. Acuérdense que la cuenta de bancos es un activo. Y la cuenta de activo aumenta con cargos. Y la cuenta de capital, pues es dentro de este lado, que va a aumentar con un abono. Si se fijan, tengo la balanza equilibrada, cargo y abono, ¿ok? Cuenta de bancos con un cargo, cuenta de capital con un abono. Entonces, no tengo problema, está equilibrado. El siguiente movimiento, la siguiente sería, se realiza una compra a crédito, o sea, no estoy pagando en efectivo, estoy utilizando mi línea crediticia de la empresa por 25,000 pesos de artículos que se van a tener en existencia para que empiece la empresa a operar, a comprar y vender. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Pues mi cuenta de almacén. ¿Por qué? Porque bueno, son artículos que yo voy a necesitar para venderlos. ¿Y a quién le debo? Pues le debo a mi proveedor, porque son artículos para venta. Entonces, proveedores y almacén. Aumento mi almacén, ¿por qué? Porque almacén es cuenta de activo. Si es una cuenta de activo, aumenta con cargos. Y proveedores es una cuenta de pasivo que va a aumentar con un abono de 25,000. Cargo por 25,000, abono 25,000 a proveedores. Tengo equilibrado cargo y abono, ¿ok? Y los dos los reflejo con el número 2. Es importante que vayan marcando todas sus operaciones porque al final vamos a reflejarlas todas en test de mayor. A lo mejor ahorita son poquitos movimientos, pero ya después se nos van a complicar. Váyanlas marcando con un número 1, un número 2, ¿sí? Dependiendo la operación. Es importante que el número lo pongan de este lado o de este lado. ¿Por qué? Porque al hacer las sumas, si yo pongo números unos aquí cerca de la T, pues me van a estorbar para hacer la suma. Entonces es importante que los números los reflejemos en las esquinas para que podamos sumar libremente los movimientos. Entonces, ese sería el número 2.
El número 3 nos están diciendo, se realiza una compra de artículos por 15,000, pero ahora los estamos pagando en efectivo. Entonces, ahora sí sale mi dinero de almacén. Entonces, estoy metiendo mis artículos a almacén. Entonces, si almacén es una cuenta de activo, por lo tanto va a aumentar con un cargo. Si aumenta con un cargo de 15,000, yo necesito un abono. ¿De dónde sale el dinero? Pues sale de la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque estoy pagando, estoy dando mi dinero. Entonces, si pago, vendrían siendo los 15,000. Igual los reflejo con el número 3. ¿Se fijan? Cargo y abono están equilibrados. La siguiente, el número 4, ya se está complicando más. Dice, se realiza la primera venta. Entonces, esa venta es por 20,000. El total de la venta es por 20,000 pesos. Y eso a nosotros nos cuesta el 50%. O sea, ¿cuánto nos estaría costando? 10,000 pesos. Entonces, vamos a empezar. Voy a reflejar primero la venta. Como es una venta a crédito, pues me van a deber dinero a mí. Si me deben dinero a mí, vendría siendo la cuenta de clientes. Entonces, yo vendo, ¿cuánto? 20,000. Acuérdense, lo que vendría siendo la cuenta. Ventas. Ventas es una cuenta de ingresos. Y las cuentas de ingresos están de este lado. Entonces, aumento con un abono. Y entonces, ese abono vendría siendo por 20,000 porque es la venta. ¿Quién me queda a deber dinero? Pues mis clientes. Si me quedan dinero a deber mis clientes, vendría siendo una cuenta de activo y aumenta con cargos. Posteriormente, ¿qué pasa? Yo tengo que registrar cuánto me está costando a mí. Si me está costando a mí el 50%, vendrían siendo 10,000. Acuérdense, costo de ventas, lo que vendría siendo un egreso. Y eso aumenta con cargos, ¿sí? Y si tengo un cargo por 10,000, tengo que tener un abono por 10,000. Mi mercancía sale del almacén. Y si sale del almacén, serían 10,000. Entonces, ahí está ya todo reflejado. Cargo y abono, ¿sí? Lo que vendría siendo cargo a clientes por 20,000, abono a ventas por 20,000, cargo al costo de ventas por 10,000, y lo que vendría siendo almacén que sale serían por 10,000. Entonces, si se fijan, está todo equilibrado. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, la siguiente. Se realiza otra venta de artículos por 30,000 pesos al contado. Igual, refleja el 50% del costo para nosotros. Y seguimos con la siguiente. Igual, vendría siendo, voy a reflejar mi venta. Recordarán entonces cómo aumento mis ventas por medio de un abono. Entonces, vendría siendo abono de ventas. ¿Ok? Cargo a bancos. ¿Por qué? Porque me la están pagando al contado. El dinero entra a bancos. Si entra a bancos, aumenta lo que vendría siendo un cargo. ¿Sí? Y aumenta ventas con un abono. ¿Ok? Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo tengo que reflejar cuánto me está costando a mí esa mercancía. ¿Cuánto me está costando a mí? Lo que vendría siendo un costo de ventas. Y un costo de ventas es cuánto me está costando. ¿Con qué aumenta el costo? Pues va a aumentar con un cargo. ¿Por cuánto? Por 15,000. ¿Ok? Y almacén, ¿cuánto está disminuyendo? Porque está saliendo la mercancía. Está saliendo, entonces vendría siendo un abono por 15,000. Y ya tenemos ahorita 5 ejercicios, 5 asientos. Vamos ahora sí que a juntar todos estos movimientos. Ya tenemos todas las T's. Vamos a ir repasando. Entonces, tenemos el primero. ¿Se acuerdan que hubo una aportación de socios? Que hubo un aumento de capital. Entonces, el capital aumenta con abonos y abonos por 50,000. ¿Y qué pasó? Aumentó bancos porque entró el dinero a bancos. Entonces, vendría siendo lo que vendría siendo capital por 50,000 y lo que es bancos por 50,000. Entonces, ahí tengo todo mi reflejo, ¿no? Cargo y abono. Cargo a bancos por 50,000, abono a capital por 50,000. Luego, la siguiente, el número 2, almacén.
¿Qué pasó? Compré mercancía y la compré a crédito. Si compro mercancía a crédito sería almacén por 25,000 contra proveedores de 25,000. Es decir, yo meto mercancía a mi almacén, aumento mi almacén y aumento la deuda que tengo a mis proveedores. Entonces, almacén contra proveedores. Almacén es una cuenta de activo, proveedores es una cuenta de pasivo. ¿Ok? Entonces, ahí está el movimiento. Lo que es cargo, abono, ¿sí? Cargo a almacén con abono a proveedores. Luego la siguiente vendría siendo igual, una compra, pero ahora esa compra yo la estoy pagando. Entonces sería cargo a almacén por 15,000 contra bancos. ¿Por qué? Porque salió el dinero del banco. Acuérdense que el banco disminuye con lo que vendría siendo un abono. Si sale dinero, entonces sería un abono. Con cargo a almacén. Almacén se carga, banco se disminuye. ¿Ok? Entonces está todo equilibrado. Cargo, abono. Entonces la siguiente, ventas. Hago una venta, mi primera venta por 20,000. ¿Y qué pasa? Me la quedan a deber. Entonces si me quedan a deber, sería mi cuenta de clientes. Almacén, ahora sí que serían los 20,000 contra clientes. ¿Ok? Entonces la siguiente, costo de ventas. Costo de ventas, estoy reflejando mi costo. Costo de ventas por 10,000 contra almacén de 10,000. Luego la siguiente venta, hago una venta de 30,000. Entonces si hago una venta, estoy aumentando mis ventas, ¿sí? Esas ventas aumentan con abonos, entonces aumentan los 30,000 contra bancos, me las están pagando en efectivo. Si me la están pagando, entra mi dinero a bancos. Luego voy a reflejar mi costo. ¿Cuánto me costó? Me costó 15,000 contra almacén porque está saliendo la mercancía del almacén. Ahora ya tengo prácticamente los 5 movimientos. Si se fijan, ya los estoy concentrando todos en clases de mayor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que reflejar ya mis movimientos, la suma, ya nada más reflejar un solo número. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a sacar sumas de bancos de los 50,000 más los 30,000, yo tengo que son la suma 80,000. Esa vendría siendo la suma de mis movimientos, lo que nosotros llamamos o lo que nosotros estábamos diciendo como movimiento deudor. ¿Qué tengo del otro lado de bancos? De bancos tengo otro movimiento que vendría siendo por 15,000, movimiento acreedor. ¿Cuál es mayor? ¿80 o 15? Pues 80, ¿no? 80 es mayor. Ahora sí que es mayor mi movimiento deudor que mi movimiento acreedor. Entonces yo voy a poner la diferencia entre 80 menos 15, entonces ahí me estarían dando la cantidad de 65. Voy a poner ese 65,000 del lado del movimiento mayor. En este caso, bancos tiene un movimiento deudor, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue mayor? Si hubiera sido mayor el movimiento acreedor, esos 65,000 los estaría poniendo del otro lado. Ahora, el siguiente, capital, solamente tengo un solo movimiento. Entonces sería 50,000 como movimiento y el siguiente vendría siendo mi saldo. Y nuestro saldo pues lo repetimos. ¿Por qué? Porque es como si del otro lado tuviéramos un 0. 50,000 menos 0 pues sigue siendo los 50,000. Entonces, ahora sí que capital fueron mayores nuestros movimientos acreedores, ¿ok? Entonces serían los 50,000 de capital. Seguimos con la cuenta de almacén. La cuenta de almacén tiene cargos por la suma de 25,000 más 15,000. La suma de eso serían 40,000. ¿Qué pasa? Esos 40,000 vendría siendo un movimiento deudor. Y del otro lado de los abonos tengo 10,000 más 15,000. La suma de 2 me da 25,000. Sería un movimiento acreedor. ¿Cuál es mayor? Pues 40,000 como movimiento deudor. Pongo otra rayita para yo indicar que voy a sacar saldos y ese saldo vendrían siendo los 15,000, ¿sí? De movimiento deudor. Vamos con la siguiente, proveedores.
Proveedores solamente tengo una sola movimiento. Y por lo consiguiente, pues yo tengo que poner y repetir ese movimiento para que sea la suma de movimientos 25,000. Mi saldo sería 25,000. Luego la siguiente, clientes. Clientes, la suma de movimientos, pues nada más tengo uno, serían 20,000 de mi movimiento y el saldo vendría siendo 20,000. Entonces tengo movimiento deudor de 20,000 y sigue siendo un saldo acreedor, un saldo deudor de 20,000, ¿ok? Bueno, la siguiente, ventas. Ventas sí tengo suma de movimientos, ¿sí? Tengo lo que vendría suma de abonos. Y si yo tengo la suma de abonos, tengo lo que es el movimiento acreedor. Movimiento acreedor de 30 más 20,000, pues la suma serían 50,000. Y finalmente, pues ponemos otra línea para indicar que voy a sacar un saldo. Ese saldo vendrían siendo 50,000. La siguiente cuenta, costo de ventas. El costo de ventas, nuevamente, tengo movimientos deudores, la suma de cargos. Y si tengo suma de cargos, serían 10,000 más 15,000, nos estarían dando 25,000. Esos 25,000 es la suma de los movimientos. Y esos 25,000 reflejan mi movimiento deudor. Entonces, deudor de 25,000 sería movimientos y mi saldo es de 25,000. Si se fijan, están todas las cuentas balanceadas. Cargo y abono, ¿sí? La suma de cargos me da un abono, ¿ok? La suma de abonos me dan un cargo. Entonces, todo está reflejado, ¿sí? Cargos y abonos, cargos y abonos. Esa es ahora sí que la clave de la contabilidad. Sí, esta T de mayor que nos refleja un cargo y un abono. Todo tiene que estar balanceado. La suma de cargos tiene que ser igual a la suma de abonos. Si nosotros sumamos cargo de bancos por 65,000, sumamos del otro lado capital por 50,000, almacén, suma, ahora sí que el saldo que tenemos de 15,000 de este lado. Si nosotros sumamos proveedores de este lado por 25,000, clientes por 20,000, ventas de 50,000 de nuestro saldo, costo de ventas por 25,000, vamos a tener que las sumas de cargos van a ser iguales a nuestras sumas de abonos, que nuestros movimientos deudores van a ser iguales a nuestros movimientos acreedores. O sea, todo tiene que estar equilibrado, todo tiene que estar en una balanza, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un equilibrio. De ahí el principio de contabilidad. Todo cargo corresponde a un abono. Entonces, todo tiene que estar bien equilibrado. No podemos tener más de cargos, más de abonos. Tenemos que tener siempre lo mismo. Cargo y abono. ¿Ok? Esa es la clave de contabilidad. Tener siempre esta T de mayor en mente, porque ahorita la estamos ocupando. En sesiones posteriores la vamos a olvidar. Sí, la vamos a seguir ocupando, pero de otra forma. Entonces, por esta sesión, hicimos todos nuestros movimientos utilizando esta T, que es un instrumento para nosotros para ver que la suma de cargos sean iguales a los abonos. ¿Ok? Entonces, este instrumento ahorita lo estuvimos utilizando, pero no siempre lo vamos a ocupar, pero siempre vamos a tener en mente esa T de mayor que nos va a ayudar. En sesiones posteriores vamos a dejarla de utilizar, vamos a ocupar otros instrumentos, pero siempre, ahora sí teniendo en mente nuestra T de mayor. ¿Ok? Espero que haya sido claro. Repasen sus apuntes, ¿sí? Vamos a hacer una siguiente actividad. Esa siguiente actividad les va a tocar a ustedes. Lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacerlo en una actividad por parte de ustedes, lo que es una empresa automotriz veloz. Esa automotriz veloz en su actividad va a tener 10 movimientos. Esos 10 movimientos van a tener que hacer operaciones como las hicieron en este caso, utilizando T de mayor. Esas T de mayor, pues acuérdense que tienen que ser tanto cargo como abono igual. O sea, tienen que ser equilibrados, un cargo y un abono.
un cargo y un abono. Siempre tienen que ser la misma cantidad. Entonces tienen que ser o diferentes números, pero que siempre nos sumen igual, cargo y abono, esperando que todo esto les haya sido de utilidad y que no tengan dudas. No se queden con las dudas. ¿Por qué? Porque esto es como empezar, ahora sí que vamos empezando a gatear. Vamos empezando a dar nuestros primeros movimientos. No se queden con dudas, háganlas saber, realicen su actividad para que con su actividad puedan reforzar todo lo visto en clase. ¿Ok? Es importante que no vayan quedando las dudas. ¿Por qué? Porque en sesiones posteriores vamos a tener más ejercicios, más movimientos y cada vez más complejos. Ahorita hicimos el movimiento nada más de compra y venta y aportación de socios. Entonces no lo complicamos mucho, pero en sesiones posteriores lo vamos a empezar a complicar. Entonces traten de sacar todas las dudas que tengan hasta ahorita, chequen sus apuntes, verifiquen que su ejercicio tenga cargos y abonos cuadrados, es decir, siempre equilibrados, siempre que tengan las mismas sumas, para que no tengan problemas en un futuro. No me queda más que agradecerles su atención y ahora sí que invitarlos a que sigan haciendo sus actividades para que podamos verlos en una sesión posterior. Mil gracias.